El sol de la tarde caía a plomo sobre Polanco, el asfalto irradiando un calor que distorsionaba el aire sobre los capós de los coches de lujo. Era un martes cualquiera en el epicentro de la opulencia de la Ciudad de México. Un día de compras casuales para los que medían el tiempo en transacciones y no en horas. Elena caminaba despacio, con una mano protectora sobre su vientre de 6 meses, el otro brazo cargando una modesta bolsa con las compras para la cena. A sus 30 años, su serenidad contrastaba con la frenética energía de la avenida Presidente Masaryk. No pertenecía a ese mundo de escaparates deslumbrantes y logos ostentosos, pero lo cruzaba a diario para llegar a su pequeño apartamento, un oasis de normalidad en medio de la extravagancia. Su embarazo le exigía un ritmo más lento, una calma que el mundo a su alrededor parecía no entender ni respetar, obligándola a navegar como un barquito de papel en un océano de tiburones. La acera estaba abarrotada. Un grupo de jóvenes, ruidosos y vestidos con marcas que costaban más que el alquiler de Elena, salía de una boutique exclusiva riendo a carcajadas. En el centro del grupo, como un sol oscuro alrededor del cual orbitaban los demás, estaba Nicolás, el único hijo y heredero del magnate de la construcción, Ricardo Torres. A sus 22 años, Nicolás se movía por el mundo con la certeza invulnerable de quien nunca ha escuchado la palabra no. Su rostro, cincelado y atractivo, estaba permanentemente marcado por una mueca de aburrimiento y desdén. Consideraba las calles de la ciudad como una extensión de su sala de estar y a sus habitantes como extras sin importancia en la película de su vida. Para él, la gente común era invisible, obstáculos que debían apartarse de su camino. Elena, absorta en sus pensamientos, no vio al grupo hasta que fue demasiado tarde. Al intentar esquivar a un turista, se interpuso sin querer en el camino de Nicolás. El joven, que caminaba mirando su teléfono, chocó ligeramente con su hombro. No fue un impacto fuerte, pero fue suficiente para que él tropezara y casi dejara caer su dispositivo de última generación. La reacción de Nicolás fue instantánea y desproporcionada. No fue de sorpresa, sino de una furia helada, como si un insecto insignificante se hubiera atrevido a manchar su zapato de diseñador. Levantó la vista, sus ojos fijos en Elena, y la sonrisa de sus amigos se congeló al ver la tormenta que se formaba en su rostro. La tarde soleada pareció oscurecerse. De repente, el aire cargado con la inminencia de una crueldad que estaba a punto de desatarse sin previo aviso. «¿Estás ciega o eres estúpida?», espetó Nicolás, su voz cortando el aire. Elena retrocedió instintivamente, su mano apretando su vientre. «Lo siento, de verdad, no te vi», dijo ella, su voz suave y apologética. Pero la disculpa no sirvió de nada. Fue como echarle gasolina al fuego. Para Nicolás, que una mujer de apariencia humilde se atreviera a interponerse en su camino, era una ofensa personal, una violación del orden natural del universo tal como él lo entendía. Sus amigos, sintiendo el cambio en la atmósfera, se apartaron ligeramente, convirtiéndose en espectadores de la ejecución pública que estaba a punto de ocurrir. La crueldad de Nicolás era legendaria en su círculo, una fuente de entretenimiento morboso y una advertencia para cualquiera que osara desafiarlo. Nicolás la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose con desprecio en su vestido sencillo y su vientre abultado. «¿No me viste?», se burló, su voz goteando sarcasmo. «Quizás si te movieras más rápido en lugar de arrastrarte como una ballena, la gente podría evitarte». Las risas de sus amigos volvieron, esta vez más crueles, más agudas. Elena sintió la sangre subir a sus mejillas. La humillación era un veneno que se extendía rápidamente. No era solo el insulto, era la forma en que lo decía, como si ella fuera menos que humana, un objeto molesto en su paisaje personal. Apretó la mandíbula,
luchando por mantener la compostura, por no darle la satisfacción de verla llorar. Su instinto era proteger a su bebé, no solo físicamente, sino de la fealdad de ese momento. Ella intentó alejarse, murmurando otro «con permiso», pero Nicolás le bloqueó el paso. Se inclinó hacia ella, su rostro peligrosamente cerca, su aliento oliendo a menta y arrogancia. «No, no te vas a ir tan rápido», siseó. «La gente como tú necesita aprender una lección. Creen que pueden ir por la vida sin consecuencias, molestando a sus superiores». Elena lo miró directamente a los ojos y por un segundo su miedo fue reemplazado por una chispa de desafío. «¿Superiores?», preguntó, su voz apenas un susurro. La palabra pareció enfurecer a Nicolás aún más. La idea de que esta mujer insignificante pudiera cuestionar su estatus era impensable. La tarde dorada se había convertido en una pesadilla a plena luz del día, un enfrentamiento que escalaba peligrosamente. El momento que siguió fue un borrón de violencia brutal, inesperada. Cegado por la rabia, Nicolás levantó el pie, calzado con unas zapatillas de edición limitada que costaban una fortuna, y le dio una patada. No fue un empujón, fue una patada deliberada, dirigida a la parte baja de su pierna, pero su torpeza y la proximidad hicieron que el golpe impactara de refilón en su vientre. Elena gritó, un sonido ahogado de dolor y terror, y se derrumbó en la acera, sus brazos instintivamente rodeando a su bebé nonato. Las bolsas de la compra se desparramaron y por el suelo, una manzana rodando hasta detenerse junto a los zapatos caros de su agresor. El mundo pareció detenerse, los sonidos de la ciudad ahogados por el latido ensordecedor en los oídos de Elena. La reacción en la calle fue de shock colectivo. Los amigos de Nicolás dejaron de reír, sus rostros pálidos de horror. Un turista que pasaba se llevó la mano a la boca. La gente se detuvo, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y miedo. Patear a una mujer ya era un acto de cobardía monstruosa. Patear a una mujer embarazada era un acto de una depravación que cruzaba todas las líneas de la decencia humana. Nicolás pareció darse cuenta, por un instante, de la enormidad de lo que había hecho. Miró sus propios zapatos, luego a la mujer en el suelo, pero el remordimiento fue rápidamente reemplazado por el pánico y la necesidad de autopreservación. Su primer instinto no fue ayudar, sino controlar la narrativa. «¡Se tropezó!», gritó a la multitud que comenzaba a formarse. Él cayó sola, yo no le hice nada». Sus amigos, leales por miedo más que por amistad, asintieron rápidamente confirmando la mentira. «Sí, la vimos tropezar». Elena en el suelo sentía un dolor agudo en el abdomen. El pánico por su bebé era una ola helada que la ahogaba. Intentó levantarse, pero un calambre la paralizó. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no por la humillación, sino por el terror puro y absoluto de que algo le hubiera pasado a su hijo. Vio cómo Nicolás y su séquito se alejaban rápidamente, desapareciendo en la multitud, dejándola sola en la acera, rodeada de extraños que no sabían si intervenir. Una mujer mayor se arrodilló a su lado, su rostro lleno de preocupación. «¿Estás bien, hija? ¿Llamo a una ambulancia?». Elena apenas podía hablar. Asintió, su mano todavía presionando su vientre. Mientras la mujer llamaba a emergencias, Elena cerró los ojos, el rostro de su esposo apareciendo en su mente. Mateo. Él estaba en una reunión importante, en otro estado. No quería asustarlo, pero mientras el dolor se intensificaba, supo que tendría que llamarlo. No sabía cómo le explicaría que un extraño la había agredido en la calle por ninguna razón, y no tenía idea de que esa llamada no solo cambiaría sus vidas, sino que desataría una tormenta de consecuencias tan calculada y devastadora que haría que el imperio de la familia Torres se desmoronara hasta los cimientos. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Elena yacía en una camilla.
El sonido rítmico del monitor cardíaco fetal era la única música que la mantenía cuerda. Cada latido era una promesa de que su bebé, su pequeño león, todavía estaba luchando. Los médicos le habían dicho que el golpe había provocado un hematoma y que necesitaría permanecer en observación. El riesgo de un parto prematuro era real. Con manos temblorosas, finalmente marcó el número de su esposo. Mateo respondió al segundo tono, su voz cálida y profesional, la voz que siempre la calmaba. «Elena, mi amor, qué sorpresa. ¿Todo bien?» Ella intentó sonar tranquila, pero su voz se quebró en el primer hola y la historia salió a borbotones, mezclada con sollozos de miedo y dolor. Del otro lado de la línea, Mateo permaneció en un silencio absoluto. Elena, acostumbrada a su calma, esperó a que dijera que todo estaría bien, que tomaría el primer vuelo de regreso. Pero el silencio que escuchó era diferente. No era un silencio de calma. Era el silencio de una máquina de guerra activándose. Era el silencio de un depredador que acaba de ver a su presa. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja y tan fría que a Elena se le heló la sangre. Dijo con una precisión aterradora: «Elena, escúchame con atención. Dame el nombre del hospital. Dame el número de tu habitación. No te muevas, no hables con nadie. Voy para allá. Y mi amor, por favor, no te preocupes. La persona que te hizo esto va a desear no haber nacido». La llamada terminó. Elena se quedó mirando el teléfono, un escalofrío recorriendo su espalda. Conocía a su esposo. Sabía que era un hombre de negocios brillante y metódico, pero nunca había escuchado ese tono en su voz. Era la voz de un hombre que no solo iba a buscar justicia, sino que iba a desmantelar un universo pieza por pieza. Mientras tanto, en una sala de juntas a cientos de kilómetros de distancia, Mateo se puso de pie en medio de una negociación multimillonaria. Miró a los ejecutivos sorprendidos. «Caballeros, ha surgido un asunto personal de suma urgencia. La reunión ha terminado». Salió de la sala sin otra explicación, dejando atrás un acuerdo que valía una fortuna, porque acababa de enterarse de que el único tesoro que realmente le importaba estaba en peligro. En su jet privado, mientras volaba de regreso a la ciudad, Mateo no gritó, no maldijo. Se sentó en su asiento de cuero, su rostro impasible, y abrió su computadora portátil. Con una calma aterradora, comenzó a teclear. Nombres, empresas, conexiones. El nombre Ricardo Torres apareció en la pantalla, junto con el imperio de construcción que había levantado. Hizo una llamada. «Javier», dijo a su jefe de seguridad, «necesito un informe completo sobre Ricardo Torres y su hijo, Nicolás. Quiero saber todo. Sus activos, sus deudas, sus socios, sus enemigos, sus vicios. Quiero saber dónde compran su café por la mañana. Tienes 2 horas». La frialdad de su voz no dejaba lugar a dudas. No estaba pidiendo un favor. Estaba dando la orden que iniciaría una guerra. Un simple acto de arrogancia juvenil. ¿Desatará una tormenta de consecuencias imparables? La crueldad del hijo de un millonario lo ha puesto en el punto de mira de un hombre cuya verdadera identidad y poder nadie conoce. Si quieres ver cómo se desarrolla esta historia de justicia y retribución, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. La venganza, a veces, es un plato que se sirve en una sala de juntas y está a punto de ser devastadora. Mientras Mateo volaba, su mente era calculadora fría, procesando variables y diseñando una estrategia. No se trataba de una simple venganza, se trataba de una aniquilación calculada, un desmantelamiento sistemático de todo lo que la familia Torres había construido. Cuando Mateo aterrizó, el informe de Javier ya estaba en su tableta, encriptado y detallado. Lo leyó en el coche blindado que lo esperaba en la pista, su rostro iluminado por el brillo azulado de la pantalla.
El perfil de Nicolás Torres era un cliché de arrogancia y privilegio. Multas por exceso de velocidad, pequeñas deudas de juego, un historial de tratar mal al personal. Pero el perfil de su padre, Ricardo, era más interesante. Un imperio construido sobre licitaciones gubernamentales dudosas, socios con reputaciones turbias y una serie de proyectos inmobiliarios que habían bordeado la ilegalidad. Había grietas en la armadura, vulnerabilidades que un hombre como Mateo sabía exactamente cómo explotar. La primera parada no fue el hospital. Fue una llamada a su abogado, el hombre más temido en el mundo del litigio corporativo. «Marcos», dijo Mateo, «tenemos un nuevo proyecto. Quiero que inicies una auditoría hostil sobre cada contrato de Torres Construcciones de los últimos 10 años. Busca sobreprecios, busca sobornos, busca cualquier cosa. No quiero que quede piedra sobre piedra». Finalmente llegó al hospital. Cuando entró en la habitación de Elena, su rostro frío se transformó. Se arrodilló junto a su cama, tomó su mano y la besó. Sus ojos, llenos de una ternura que contradecía la tormenta que estaba a punto de desatar. «¿Cómo estás, mi vida? ¿Y cómo está nuestro león?», preguntó, su voz un susurro. «Estamos bien», respondió ella, sintiendo una calma instantánea con solo su presencia. «Los médicos dicen que el peligro ha pasado, pero que necesito descansar». Mateo acarició su vientre. «Vas a tener el mejor cuidado del mundo. Nadie volverá a hacerte daño, te lo juro». Pasó la noche en un sillón junto a su cama sin dormir, su mente trabajando, las piezas de su plan encajando con una precisión mortal. La guerra había comenzado, y el primer disparo aún no se había escuchado. A la mañana siguiente, Ricardo Torres se despertó en su ático de lujo con una llamada de su director financiero. «Señor Torres, tenemos un problema. La Comisión Nacional Bancaria ha congelado 3 de nuestras cuentas principales. Están iniciando una investigación por posible lavado de dinero». Ricardo casi se atraganta con su café. «¿Qué? ¿Basado en qué? No lo sabemos, señor. Parece que una denuncia anónima muy detallada llegó anoche». Antes de que pudiera procesar la noticia, entró otra llamada. Era su jefe de proyectos. «Ricardo, es un desastre. El gobierno de la ciudad acaba de cancelar la licitación del nuevo aeropuerto. Dicen que han recibido información sobre irregularidades en nuestros procesos. Hemos perdido el contrato del siglo». El pánico comenzó a apoderarse de él. Mientras tanto, Nicolás dormía la resaca en su apartamento de soltero. El incidente en la calle ya casi lo había olvidado. Un pequeño inconveniente en un día por lo demás perfecto. Su mundo de fiestas, coches y despreocupación seguía intacto. No tenía idea de que una fuerza invisible había comenzado a desmantelar los cimientos de su existencia. No sabía que el hombre cuya esposa había pateado no era un simple ciudadano, sino Mateo Salazar, el enigmático y recluido multimillonario conocido en los círculos de poder como el Fantasma, un hombre cuya fortuna era 10 veces mayor que la de su padre y cuya influencia llegaba a los rincones más oscuros del poder político y financiero. Un hombre que nunca mostraba su rostro en público, pero cuyo nombre hacía temblar a sus rivales. El asalto continuó durante toda la semana. Un periódico nacional publicó un reportaje de investigación explosivo sobre la corrupción en Torres Construcciones, con detalles tan precisos que solo un infiltrado podría haberlos proporcionado. Los socios comenzaron a llamar, nerviosos. Los inversores empezaron a vender sus acciones. El imperio de Ricardo Torres, que había parecido tan sólido, comenzó a tambalearse como un castillo de naipes en un huracán. Ricardo estaba desesperado. Contrató a los mejores investigadores para averiguar quién estaba detrás del ataque, pero no encontraron nada. El ataque era quirúrgico, preciso, sin dejar huellas. Era como luchar contra una sombra,
una fuerza invisible que conocía cada una de sus debilidades y las estaba explotando con una eficiencia brutal. En el hospital, Elena se recuperaba lentamente, ajena a la guerra que se libraba en su nombre. Mateo había creado una burbuja de paz a su alrededor. Le leía, le traía su comida favorita, le masajeaba los pies. Para ella, él era simplemente su esposo, el hombre tranquilo y amoroso con el que había construido una vida. No conocía la otra cara de Mateo, el estratega implacable que ahora movía los hilos del poder para vengar el ataque contra su familia. Ella nunca le había preguntado mucho sobre sus negocios, solo sabía que era consultor, un hombre que valoraba su privacidad por encima de todo. Y él la había protegido de ese mundo, un mundo que ahora estaba desatando para protegerla a ella. Una semana después, Elena fue dada de alta. Mateo la llevó a su casa, no al modesto apartamento, sino a una fortaleza de lujo escondida en las montañas, una mansión con más seguridad que una embajada. «Es solo por un tiempo, hasta que las cosas se calmen», le dijo él. Mientras tanto, el mundo de los Torres se desmoronaba. Ricardo, desesperado, finalmente conectó un punto. Uno de sus informantes le dijo que la denuncia anónima había sido rastreada hasta un servidor vinculado a Salazar Enterprises. El nombre no le sonaba. «¿Quién demonios es Mateo Salazar?», le gritó a su asistente. La respuesta que recibió lo dejó helado. «Señor, casi no hay información pública. Es un multimillonario recluido. Nadie lo ha visto en años. Lo llaman el fantasma». La pieza final del rompecabezas llegó de la manera más inesperada. Ricardo estaba en una reunión con sus abogados tratando de detener la hemorragia financiera cuando su hijo Nicolás entró en la oficina pálido y temblando. «Papá, tienes que ver esto», dijo, mostrándole un video en su teléfono. Era un video de seguridad de la calle, grabado por una de las boutiques de lujo que alguien había filtrado a las redes sociales. El video mostraba, con una claridad brutal, a Nicolás pateando a Elena. El video se había vuelto viral. El título era «Hijo de millonario ataca a mujer embarazada». La indignación pública era un tsunami. La reputación de su familia estaba siendo destruida en tiempo real, segundo a segundo. Ricardo vio el video una y otra vez, su rostro una máscara de horror. «¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué hiciste esto?», gritó. «No lo sé, papá. Estaba enfadado. Ella se metió en mi camino». La excusa era tan patética que Ricardo sintió náuseas. Fue entonces cuando su investigador, en privado, llamó. «Señor Torres, tengo algo. La mujer del video se llama Elena y hemos descubierto quién es su esposo». Ricardo contuvo la respiración. «Dígame, señor, su esposo es Mateo Salazar». El teléfono se deslizó de la mano de Ricardo. El nombre, la agresión, el ataque a su empresa. Todo encajó en un instante con la fuerza de un tren de carga. El acto estúpido y arrogante de su hijo no había sido contra una mujer cualquiera. Había sido contra la esposa del hombre más poderoso y peligroso del país. El pánico de Ricardo se transformó en un terror absoluto. Sabía que no estaba lidiando con un rival de negocios. Estaba lidiando con un hombre que tenía los recursos y la voluntad para borrarlo del mapa. «Papá, ¿qué pasa? ¿Quién es ese tipo?», preguntó Nicolás, ajeno a la magnitud de su error. Ricardo lo miró y por primera vez no vio a su hijo, sino al arquitecto de su propia destrucción. «Acabas de destruirnos, Nicolás», susurró, su voz apenas audible. «Acabas de declararle la guerra a un fantasma, y él nos va a cazar hasta que no quede nada». El joven heredero finalmente comenzó a comprender que su burbuja de privilegio acababa de estallar de la forma más violenta posible. La trampa final fue tendida con una elegancia cruel. Una semana después, Ricardo Torres recibió una invitación. No era una citación judicial, sino una tarjeta gruesa, grabada en relieve, para una reunión de conciliación, en un lugar neutral.
la suite presidencial del hotel más exclusivo de la ciudad. La invitación era de Mateo Salazar. Era la primera vez que el fantasma salía de las sombras. Ricardo sabía que no era una oferta de paz, era una citación a su propia ejecución. Le dijo a Nicolás: «Tú vienes conmigo, tú empezaste esto, y vas a estar allí para ver cómo termina». Padre e hijo, vestidos con sus mejores trajes, se sintieron como si caminaran hacia el cadalso, mientras el ascensor privado subía en silencio hacia el último piso. Cuando entraron en la suite, la escena los desarmó. No era una sala de juntas intimidante, era un espacio elegante, con vistas panorámicas de la ciudad. Y en el centro, de pie junto a la ventana, no estaba Mateo, sino Elena. Se veía serena, vestida con un sencillo pero elegante vestido de maternidad. A su lado, un hombre que Ricardo nunca había visto, pero cuya presencia irradiaba un poder tranquilo y absoluto. Era él, Mateo Salazar. No era un monstruo, era un hombre de aspecto normal, lo que lo hacía aún más aterrador. «Torres, señorito Torres», dijo Mateo, su voz tranquila. «Gracias por venir. Mi esposa y yo queríamos hablar con ustedes». Nicolás, al ver a Elena, no mostró remordimiento, sino una chispa de su antigua arrogancia. «Mire, lo siento por lo que pasó, ¿de acuerdo? Fue un accidente». Elena lo miró, y su expresión no era de ira, sino de una profunda y triste compasión. Fue Mateo quien respondió. «Un accidente», repitió, su voz todavía tranquila, pero con un filo helado. «Mi esposa pasó una semana en... Nuestro hijo estuvo en riesgo. Sus empresas han perdido el 70% de su valor en 2 semanas. Su reputación está destruida. Ha sido un accidente muy costoso. ¿No le parece?». Ricardo intervino, su voz temblorosa. «Señor Salazar, haré lo que sea. Pagaré los gastos médicos. Haré una donación a su caridad favorita. Lo que sea». Mateo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señor Torres, usted no entiende. No estoy aquí para negociar. No quiero su dinero. Suficiente. Estoy aquí para ofrecerle una elección». Sacó 2 carpetas de una mesa y las colocó frente a ellos. La primera carpeta contiene una oferta para comprar el resto de su empresa por el 10% de su valor real. Es una oferta insultante, pero es la única que recibirá. Le permitirá salvarse de la bancarrota total y desaparecer. La segunda carpeta, continuó, contiene todas las pruebas de sus actividades fraudulentas. Si elige esta, mi equipo legal se asegurará de que usted y sus socios pasen los próximos 20 años en prisión». Ricardo se quedó mirando las carpetas, su mundo reducido a 2 opciones imposibles. Miró a su hijo, cuyo rostro estaba pálido de terror. Mateo se volvió hacia Nicolás. «Y en cuanto a usted, joven, su padre elegirá su destino financiero, pero su destino personal lo decidirá mi esposa». Todos se giraron hacia Elena. Ella miró a Nicolás directamente a los ojos. Su voz era suave, pero inquebrantable. «Quiero que trabajes como voluntario durante 1 año en el ala de maternidad del hospital público. Quiero que limpies suelos, cambies sábanas y veas de cerca la vulnerabilidad de las mujeres que desprecias. Quiero que aprendas lo que significa la empatía. Es eso, o me aseguraré de que el video de su accidente sea la única cosa que la gente vea cuando busquen su nombre por el resto de su vida». El silencio en la suite presidencial era tan denso que parecía absorber todo el sonido de la ciudad. Ricardo Torres miró las 2 carpetas sobre la mesa de caoba, cada una representando un camino diferente hacia la aniquilación, la ruina financiera o la ruina personal. No era una elección, era la formalidad de su rendición. Miró a su hijo, Nicolás, cuyo rostro, antes lleno de una arrogancia invulnerable, ahora estaba descompuesto por un miedo puro y infantil. Por primera vez, el joven heredero estaba enfrentando una consecuencia real,
una que no podía ser borrada con el dinero de su padre. La calma de Mateo y Elena era lo más aterrador de todo. No había gritos, no había ira, solo la fría y metódica ejecución de una justicia que ellos mismos habían diseñado. Ricardo extendió una mano temblorosa y empujó la primera carpeta hacia Mateo. «Acepto la oferta», susurró, su voz apenas un hilo. «Venderé la empresa». Fue la admisión de una derrota total. El imperio que su propia familia había construido durante generaciones, desmantelado en 2 semanas por el acto estúpido y brutal de su hijo. Mateo asintió lentamente, sin mostrar ninguna emoción. «Una sabia elección, señor Torres. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos mañana para finalizar los detalles». Luego, su mirada se posó en Nicolás, quien parecía haberse encogido en su asiento. «¿Y usted, joven, acepta la oferta de mi esposa?» Nicolás miró a Elena, sus ojos suplicantes. Un año de su vida de lujo, cambiado por el olor a desinfectante y el sonido de los llantos de bebés. Pero la alternativa, una vida de infamia digital, era infinitamente peor. Incapaz de hablar. «Bien», dijo Elena, su voz suave pero firme. «Se presentará en el Hospital General mañana a las 7 de la mañana. Pregunte por la jefa de enfermeras. Ella estará esperando». Se levantó, una señal de que la reunión había terminado. Mateo también se puso de pie y acompañó a su esposa hacia la puerta de una de las habitaciones interiores. Antes de desaparecer, se giró hacia Ricardo por última vez. «Un consejo, señor Torres. Enseñe a su hijo que el verdadero poder no reside en la capacidad de pisotear a los demás, sino en la fuerza para levantarlos. Es una lección que usted mismo parece no haber aprendido nunca». La puerta se cerró, dejando a padre e hijos solos en la inmensa suite, rodeados por un lujo que ya no les pertenecía. El eco de esas palabras resonando en el silencio. Los meses que siguieron fueron una lección de humildad brutal. Ricardo vio cómo su empresa era absorbida por Salazar Enterprises, sus oficinas desmanteladas, su nombre borrado de los edificios. Se quedó con lo suficiente para vivir cómodamente, pero su estatus, su poder, su identidad, todo se había evaporado. Se convirtió en un paria en los círculos sociales que antes dominaba. Sus amigos cruzaban la calle para evitarlo. Nadie le devolvía las llamadas. Descubrió la dura verdad de que la lealtad que él había comprado con dinero era tan volátil como el mercado de valores. Pasaba sus días en su ático, mirando por la ventana, un rey exiliado en su propio castillo vacío, reflexionando sobre la fragilidad de un imperio construido sobre cimientos corruptos. Para Nicolás, la transformación fue aún más visceral. El primer día en el hospital fue un infierno. La jefa de enfermeras, una mujer que no se dejaba impresionar por apellidos ni relojes caros, le entregó un uniforme de limpieza y un balde. Su primera tarea fue limpiar el suelo de la sala de partos. El olor, los fluidos, la cruda realidad del sufrimiento y la vida lo golpearon con la fuerza de un muro. Vomitó en el primer baño que limpió. Los otros empleados lo miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Era el niño rico que estaba allí como castigo. No hubo compasión. Se vio obligado, por primera vez en su vida, a ser invisible, a ser el personal de servicio que él siempre había despreciado. Las primeras semanas fueron una batalla constante contra su propio orgullo. Quería renunciar, huir, pero la amenaza de la ruina digital de Elena era una espada que pendía sobre su cabeza. Lentamente, algo comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, dejó de ver a las pacientes como mujeres pobres y comenzó a ver sus rostros, a escuchar sus historias. Vio a una madre adolescente llorar de alegría al sostener a su bebé por primera vez. Vio a un padre, un obrero con las manos callosas, temblar de miedo mientras su esposa sufría complicaciones. Vio la fuerza, la resiliencia
el amor en su forma más pura y cruda, despojado de todo el glamour y la superficialidad de su mundo. El punto de inflexión llegó 3 meses después de empezar. Estaba limpiando un pasillo desierto cuando escuchó un llanto desesperado proveniente de una de las habitaciones. Entró y encontró a una joven madre sola, intentando calmar a su bebé prematuro que no dejaba de llorar. La madre estaba agotada, con ojeras profundas, al borde del colapso. «No sé qué hacer», sollozó ella, mirando a Nicolás. «No se calla, y las enfermeras están muy ocupadas». El viejo Nicolás se habría encogido de hombros y se habría ido. Pero este nuevo Nicolás, el que había visto el sufrimiento de cerca, dudó. Recordó haber visto a las enfermeras envolver a los bebés de una manera específica para calmarlos. Dejó su trapeador, se lavó las manos meticulosamente y se acercó a la cuna. «Con su permiso», dijo suavemente. Tomó al bebé con una torpeza que se sentía extraña en sus manos, acostumbradas a sostener copas de champán, y lo envolvió firmemente en la manta, tal como había visto hacer. El llanto del bebé se suavizó, convirtiéndose en un gemido. Nicolás comenzó a mecerlo, tarareando torpemente una melodía que había escuchado a una de las enfermeras cantar, y el bebé, milagrosamente, se durmió. La joven madre lo miró con una gratitud tan inmensa que a Nicolás se le formó un nudo en la garganta. En ese momento, ayudando a una extraña, sintió una satisfacción más profunda que la que le había dado cualquier coche deportivo o fiesta exclusiva. Mientras tanto, en la fortaleza de la montaña, la vida de Mateo y Elena había encontrado un nuevo ritmo de paz. El nacimiento de su hijo, León, llenó la casa de una alegría que contrastaba con el violento comienzo de su historia. Mateo se había retirado de la gestión diaria de sus empresas, dedicando su tiempo a su familia y a un nuevo proyecto, una fundación, financiada con los activos de la antigua Torres Construcciones, dedicada a proporcionar asistencia legal y médica a víctimas de violencia y abuso de poder. Usó las ruinas de su enemigo para construir un refugio para los vulnerables. Elena, por su parte, se convirtió en el corazón de esa fundación, su empatía y sabiduría guiando cada una de sus iniciativas. La historia de la venganza del fantasma se convirtió en una leyenda en los círculos de poder, una advertencia de que la arrogancia siempre tiene un precio y que nunca se sabe quién está al otro lado de tu desprecio. Pero para Mateo y Elena no se trataba de venganza, se trataba de restaurar el equilibrio, se trataba de demostrar que la decencia y la compasión no eran debilidades, sino las formas más elevadas de poder. Habían usado su inmensa riqueza no para acumular más, sino para proteger, para sanar y para asegurarse de que ninguna otra mujer tuviera que sufrir la vulnerabilidad que Elena había experimentado en esa acera de Polanco. Su poder no residía en la destrucción, sino en la reconstrucción. 1 año después del incidente, Nicolás completó su voluntariado. El joven que salió del hospital no era el mismo que había entrado. Su rostro había perdido la mueca de desdén, reemplazada por una expresión de seriedad y una humildad que nunca antes había poseído. Había visto la vida en su forma más cruda y había aprendido el valor del servicio. Rechazó el dinero que su padre le ofreció y, para el asombro de todos, se matriculó en la escuela de enfermería. Había descubierto que su verdadera vocación no era heredar un imperio, sino cuidar de los demás. La lección de Elena había sido más profunda de lo que ella misma había imaginado. No, solo lo había castigado, lo había transformado. Ricardo, al ver el cambio en su hijo, también comenzó su propio viaje de redención. Vendió su ático y se mudó a una casa más pequeña. Comenzó a usar su considerable fortuna restante para financiar discretamente proyectos de caridad, no por la publicidad, sino por un deseo genuino de reparar el daño que su arrogancia había causado en el mundo.
A menudo visitaba a Nicolás en el hospital, no como un magnate, sino como un padre orgulloso, llevando café a su hijo y a sus compañeros de trabajo. La caída de su imperio había sido lo mejor que le había pasado. Le había quitado todo, pero le había devuelto a su hijo, y en el proceso le había devuelto su propia humanidad. La historia de Elena y Mateo y la caída de los Torres se convirtió en una especie de fábula moderna en la ciudad. Una historia sobre cómo un solo acto de crueldad puede desencadenar una avalancha de consecuencias, y cómo la verdadera fuerza no se mide en la altura de tus edificios, sino en la profundidad de tu compasión. Elena nunca volvió a ver a Nicolás después de aquella reunión en la suite, pero a veces, cuando leía las noticias sobre el joven enfermero que estaba marcando la diferencia en el hospital público, sonreía. Su justicia no había sido solo una retribución, había sido una siembra. Había plantado una semilla de empatía en el corazón más árido y contra todo pronóstico había florecido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El legado de la familia Torres no fue de edificios y contratos, sino una lección silenciosa que resonó en toda una generación de la élite de la ciudad. Los jóvenes ricos comenzaron a mirar a los invisibles con un poco más de cuidado, un poco más de respeto, conscientes de que detrás de cada rostro anónimo podría haber una historia, y detrás de cada acto de desprecio, una consecuencia inesperada, esperando en las sombras. El fantasma había enseñado a la ciudad una lección que no olvidarían pronto. La humildad no es una opción, es una estrategia de supervivencia. La aniquilación del Imperio Torres no fue un acto de maldad, sino de reequilibrio cósmico. Mateo y Elena, desde su refugio, habían demostrado que el poder podía ser una fuerza para la justicia, no solo para la opresión. No celebraron su victoria con fiestas ni ostentación. La celebraron en la tranquilidad de su hogar, viendo a su hijo dar sus primeros pasos, sabiendo que habían creado un mundo un poco más seguro para él. Su venganza no fue un final, fue un comienzo. El comienzo de un nuevo paradigma donde la decencia era la moneda más valiosa y la empatía, el arma definitiva. La ciudad no lo sabía, pero el fantasma y su reina silenciosa seguían vigilando, listos para proteger a los indefensos. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo y tranquilo equilibrio. Elena estaba sentada en el porche de su casa en la montaña, meciendo suavemente a León, plácidamente en sus brazos. El aire era puro y el único sonido era el del viento entre los pinos. Mateo se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. No necesitaban muchas palabras. Su comunicación se había forjado en un crisol de crisis y ahora existía en un plano de comprensión profunda. Él la miró, no a la mujer que había sido atacada, sino a la reina serena que había restaurado el orden en su universo. ¿En qué piensas?, susurró él. Ella sonrió, acariciando la mejilla de su hijo. Pensaba en él, dijo en voz baja, refiriéndose a Nicolás. Me pregunto si realmente aprendió algo. Como si el universo quisiera responder a su pregunta, el teléfono de Mateo sonó. Era Javier, su jefe de seguridad. Señor Salazar, tengo una actualización que podría interesarle sobre Nicolás Torres. Mateo puso la llamada en altavoz. Dime, Javier. Ha estado trabajando en el hospital sin faltar un solo día. Según mis fuentes internas, es el voluntario más dedicado que han tenido. Se queda hasta tarde, hace los trabajos que nadie quiere y ha mostrado una empatía sorprendente con los pacientes. La semana pasada usó su propio dinero para comprarle medicinas a una familia que no podía pagarlas. Parece que el chico ha cambiado. Elena escuchó y una pequeña y genuina sonrisa iluminó su rostro. La justicia, a veces, no era solo castigo, sino también transformación.
La historia podría haber terminado ahí, con los villanos redimidos y los héroes en paz. Pero el destino tenía una última carta que jugar, un epílogo que conectaría todos los puntos de la manera más inesperada. Un año después del incidente, Elena estaba en la gala anual de su propia fundación. El evento, celebrado en el mismo hotel donde había sido citada a su ejecución, era ahora el evento filantrópico más importante de la ciudad. Estaba de pie en el escenario, elegante y segura, hablando sobre la importancia de proteger a los vulnerables. Mientras hablaba, vio un rostro familiar entre el personal del catering. Era un joven sirviendo canapés con una humildad que no parecía fingida. Era Nicolás. Después de su discurso, Elena se acercó a él. Nicolás, al verla, palideció. «Señora Salazar, yo solo estoy trabajando aquí. No quería causar problemas». Elena lo miró, y no vio al monstruo que la había atacado, sino al joven enfermero que compraba medicinas para extraños. «¿Por qué estás aquí, Nicolás? Pensé que tu padre te había dejado suficiente dinero para vivir sin trabajar». Él negó con la cabeza. «No quise su dinero. Necesitaba empezar de cero, demostrarme a mí mismo que podía ser alguien sin el apellido Torres». Elena asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de su viaje. Justo en ese momento, un hombre se acercó a ellos. Era Ricardo Torres, luciendo mayor, más cansado, pero con una paz que nunca antes había tenido. «Elena», dijo Ricardo con una voz respetuosa, «he venido a apoyar tu causa y a ver a mi hijo». Miró a Nicolás, no con la decepción de un magnate, sino con el orgullo de un padre. «Estoy orgulloso de ti, hijo, más de lo que nunca estuve cuando tenías todo». Nicolás, por primera vez, sonrió a su padre, una sonrisa genuina de reconciliación. Fue entonces cuando Mateo se unió al grupo, completando el círculo. Miró a Ricardo y a Nicolás y no vio a sus enemigos, sino a los restos de una guerra que ya había terminado. Extendió la mano hacia Ricardo. «Torres», dijo simplemente. Ricardo la estrechó. «Salazar». No se dijeron más. No era necesario. El apretón no era de amistad, pero era de paz. La verdadera sorpresa de la noche llegó más tarde. Elena estaba conversando con un grupo de donantes cuando una mujer se le acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Señora Salazar, necesito agradecerle», dijo la mujer. «Mi nombre es Laura. Hace 2 años, su fundación me ayudó a escapar de un esposo abusivo. Me dieron un abogado, un lugar seguro y un nuevo comienzo. Hoy soy dueña de mi propio pequeño negocio». Elena le sonrió cálidamente. «Me alegro mucho por usted, Laura». La mujer continuó. «Pero no es solo eso. El joven que me atendió en el refugio, el que me escuchó llorar durante horas, el que me convenció de que merecía algo mejor, fue Nicolás Torres». Elena se quedó sin palabras. Miró a través del salón y vio a Nicolás, ahora recogiendo copas vacías, trabajando en silencio, sin buscar reconocimiento. Su acto de bondad no había sido una actuación, era real. Se había convertido en el tipo de hombre que defiende a las mujeres vulnerables, no que las ataca. La redención era completa, un círculo perfecto de causa y efecto. El veneno que él había inyectado en el mundo había sido transformado en antídoto a través de su propio sufrimiento y servicio. Elena sintió una profunda sensación de paz. Su prueba personal no solo había traído justicia, había traído una curación inesperada a todos los involucrados, incluyéndola a ella misma. Más tarde esa noche, en casa, Elena le contó a Mateo lo que había descubierto sobre Nicolás. Él la escuchó en silencio, su expresión indescifrable. «¿Y qué piensas?», preguntó ella. Mateo se quedó mirando el fuego en la chimenea por un largo momento. Luego se giró hacia ella y le sonrió. «Pienso que tu fundación necesita un nuevo director para el programa de voluntariado, alguien con experiencia de campo,
Mañana haré una llamada al hospital y le ofreceré el puesto a Nicolás Torres, con un salario adecuado, por supuesto. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, si se la ha ganado. Elena le devolvió la sonrisa, su corazón lleno de un amor inmenso por el hombre que tenía el poder de destruir mundos, pero que elegía construir puentes en su lugar. La historia de la agresión en Polanco se convirtió en una leyenda urbana, pero con el tiempo, los detalles violentos se desvanecieron, y lo que quedó fue la esencia, una historia de transformación, la de un joven arrogante que encontró la redención en el servicio, la de un magnate caído que encontró la paz en la filantropía, y la de un hombre y una mujer que, enfrentados a la crueldad, no eligieron la venganza, sino la justicia, y al hacerlo, no solo reconstruyeron su propia familia, sino que ayudaron a sanar un pequeño rincón del mundo, demostrando que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de castigar, sino en el poder de redimir y perdonar. El legado final no fue la caída de un imperio, sino el ascenso de varios individuos hacia una mejor versión de sí mismos. Ricardo se convirtió en un mentor para jóvenes emprendedores, enseñándoles no solo sobre negocios, sino sobre ética. Nicolás se convirtió en un respetado administrador de hospital, conocido por su compasión. Y Mateo y Elena continuaron su trabajo silencioso, usando su inmenso poder para proteger a los que no tenían voz, convirtiéndose en los guardianes anónimos de una ciudad que nunca supo realmente cuánto le debía al fantasma y a su reina Serena. Su amor, forjado en la violencia, se había convertido en un faro de esperanza, una prueba de que incluso las heridas más profundas pueden sanar y transformarse en una fuerza para el bien. El tiempo pasó. León creció escuchando la historia no como un cuento de terror, sino como una fábula sobre la resiliencia. Aprendió de su padre la estrategia y la fuerza, y de su madre la empatía y la compasión. Un día, ya adolescente, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿alguna vez perdonaste de verdad al hombre que te hizo daño?». Elena lo miró, y su respuesta fue la lección final de la saga. «León, el perdón no se trata de absolver al otro, se trata de liberarte a ti misma. No perdoné su acto, pero perdoné al hombre que eligió convertirse después. Y eso, mi amor, es el tipo de justicia que realmente cambia el mundo». La mansión en la montaña ya no era una fortaleza, era un santuario, un lugar donde la justicia y la misericordia habían encontrado un equilibrio perfecto. La historia de la patada en Polanco no se recordaba como un acto de violencia, sino como la primera piedra en la construcción de un nuevo legado, uno que demostraba que el poder más grande no es el que se hereda o se compra, sino el que se forja en el fuego de la adversidad y se usa para iluminar el camino de los demás. La furia del protector oculto se había transformado en la sabiduría de un constructor de futuros. Y así la paz reinó, una paz ganada, merecida y protegida. El hijo del millonario, que una vez pateó a una embarazada, había aprendido a caminar por el mundo con cuidado, consciente del impacto de cada uno de sus pasos. Y la mujer que había sido su víctima se había convertido en el símbolo de que la dignidad, cuando se defiende con inteligencia y fuerza, no solo sobrevive, sino que florece, y en su florecimiento tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas, transformando a monstruos en hombres y a víctimas en arquitectas de un mundo más justo. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad? Si esta historia de justicia y redención te impactó, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde la fuerza del carácter siempre se pone a prueba. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la decisión final de Mateo de ofrecerle un trabajo a Nicolás? Nos encantaría leer tu opinión y debatir sobre segundas oportunidades.